Mami, ¿qué tú haces? Pensando en lo que voy a comprar con los 25,000 pesos en bonos. Bueno, no, es que yo no puedo participar, ni ustedes tampoco, pero tú sí. En la descripción están todos los detalles para participar en el sorteo de 25,000 pesos en bono para celebrar el Día de las Madres. Nosotros no podemos participar, pero nos conformamos con que te lo saques tú. Participa. Con 29 minutos, dice Oye, Ricardo, se acabó el que programa. como ya él se va, que el programa se acabó, así es que nos despedimos, señores, muchísimas gracias, hasta mañana. Bueno, yo creo que en muchos casos hubo pocas sorpresas, ¿no? Respecto a los resultados de las elecciones, pienso yo. Si vamos a jugar, claro, por lo menos en el ámbito presidencial de lo que decían las encuestas, siempre hablábamos de que muy difícil que todas esas encuestas pues se jugaran la faja, se jugaran su prestigio, también su credibilidad. Por tanto, a mí no me causó sorpresa, quizás numeritos más, numeritos menos, y por supuesto todo quedó consumado. Yo creo que los problemas vienen ahora. Después del proceso, sabíamos que en términos legislativos también tenía un buen averaje el partido en gobierno, evidentemente, pero yo creo que la discusión y el análisis, la preocupación debe ser a partir de lo que va a ocurrir en el país después de las elecciones. Siempre lo he dicho, no solamente en términos de los retos que tendría el propio presidente de la República, que tendrá que asumir de una vez y por todas las propuestas hechas en principio, como son reformas fundamentales para ese crecimiento y consolidación de esa institucionalidad que hoy todos ponderamos por el papel jugado por la Junta Central Electoral, no solo por eso, sino por la misma situación de los propios partidos, que en este caso yo creo que hay cosas que ver, o sea, no sé qué ustedes piensan. El gran ganador, Ivonne, en el tema de lo que, por donde iniciaste la apertura de este colectivo, es el tema de las encuestas. El gran ganador de las encuestas en este proceso es Status Quo de Medio Panorama, de Miguel Medina, porque el Amas Nobel, en principio no se le dio, cuando comenzó a salir, creo que publicó fueron 2 o 3, pero la gente dijo, no le dio mucha validez, pero ella misma se revalidó en de lo acertado que fueron sus resultados. Es decir, que entró en el rango ya de Status Quo de Medio Panorama de Miguel Medina, entre las encuestas ya valoradas. Yo creo que eso es un aporte importante de Miguel Medina y su equipo, porque tenemos otra herramienta que cuando salga a medir podemos confiar en los resultados. Sobre todo porque se cuestionaba mucho el instrumento que se calificaba de poco científico, ¿verdad? Sí, el método. Sí, la metodología en este caso. Aunque el primer estudio que ellos realizaron evidenciaron cuál fue el método de entrevista o de encuesta que hicieron, pero luego en el segundo escenario, ya cuando entrevistaron, ellos ajustaron el método al mismo método que utilizan todas las encuestas, por lo cual ahí ya entonces se reducía por completo el margen de error. Pero apuntalando en el mismo caso de lo que dice Graimer, yo creo que la novedad para ellos específicamente fue que se arriesgaron a lo que nadie se quiso arriesgar. Primero con 10 alcaldías que muchos la veíamos improbable por un tema de porcentaje tan alto, y luego también arriesgarse a hacerlo con senadores cuando todas las encuestas se limitaron específicamente a dar detalles sobre lo que era la candidatura presidencial. Pero con respecto a lo que dice Ivonne, yo creo que fue un proceso democrático, participativo, con éxito, independientemente de los hechos ocurridos y de todos los señalamientos que han ocurrido en todas las elecciones, y la idea sería que se fueran reduciendo poco a poco. Pero ayer mismo en la noche vimos cómo Abel Martínez llamó al presidente de la República y le felicitó por su triunfo. Luego también vimos un tuit del presidente Fernández por primera vez, donde pone un tuit evidenciando que había llamado al presidente Luis Abinader y que le había felicitado por su triunfo. Es decir, que la República Dominicana consolida su democracia, y en una noche, sin ningún tipo de trauma, se celebró una elección en el día y en la noche todo está claro. Eso es bueno para la democracia.
Claro, no había tampoco mucho que hacer porque evidentemente que inmediatamente empezaron a ofrecerse los resultados que fue bastante puntual. Hay que decirlo, la Junta Central Electoral dijo a las 8:30 de la noche y a las 8:30 de la noche. Había mucho que hacer, había mucho que hacer porque el día de hoy Luis Abinader nunca le reconoció a Danilo Medina su triunfo con 62. Eso es verdad, nunca lo llamó. Y mira cómo Abel lo llamó con reconoció. 57. Sí. Bueno. Y Leonel lo felicitó también, es cierto. Bueno, había que hacerlo porque marcó inmediatamente lo que habían predicho las encuestas en ese primer boletín. Y vuelvo y repito que también la puntualidad fue una cosa y ¡pam! 8:30 y a las 8:30 empezaron ellos a transmitir. Me gustó, eso manda un buen mensaje. Otro gran ganador en este proceso es RCC Media, porque sus dos encuestas fueron las que mantuvieron como el rango. Sí, porque lo hicieron constante. En el caso de RD Elige duraron 2 años publicando encuestas. Entonces yo creo que un gran ganador del fortalecimiento democrático es el Sol, particularmente, porque aquí es que se difunden Sol de la mañana, Sol de la tarde, pero RCC Media como grupo corporativo y Antonio Espallá y todo su equipo ejecutivo, también fueron de los grandes ganadores. Grandes ganadores por las encuestas y grandes ganadores de equipo comunicacional, porque fue la más impactante cobertura de todo el día de elecciones. Bueno. La más completa, la más asertiva, la que dio más seguimiento, la que le dio participación a todos los sectores. Yo creo que RCC Media también se fortalece en el rango de medios comprometidos con la institucionalidad de este país. Mire, en este proceso tenemos, aunque Ricardo ahorita hacía algunos señalamientos, pero aquí están saliendo diputados y senadores que tenían 20, 22 y hasta 20, bueno, en el caso de Máximo, como 40 años. 28 años. No, yo creo que son 28 años. Estamos diciendo que son muchos los caciques que salen de posiciones de senadores y de diputados, y otros entonces ahora que entran, que son Nobel, como en el caso, por ejemplo, de San Cristóbal, el diputado Gustavo Lara, que es una persona joven que acabó también que ganó con alrededor de un 60%. Entonces eso es una pequeña muestra de lo que podría ocurrir también con algunos líderes que Renovación están de liderazgo, a otro nivel. Y por supuesto ni hablar de lo que pasará con los partidos políticos, que eso es algo de lo que me gustaría muchísimo que nosotros conversáramos, Federico. Yo creo que sí podríamos quizás hacer, o pienso hacer el planteamiento en dos ejes. En lo que es evidente, incontestable, por lo menos consensuado entre nosotros, y lo que pudieran ser proyecciones que son especulativas. Evidente que una de las grandes ganadoras fue, bueno, de verdad de perogrullo, la democracia. Sobre todo, ¿verdad? Sí, dicho eso, la Junta Central Electoral como institución, como un equipo de hombres y mujeres, como procedimiento, como manuales, como capacidad interna de gestionar un proceso de grandes números, de 50,000 policías, de 150,000 personas, de 85 millones de dólares. Es un proceso logístico complejísimo. Y se desarrolló, se consolidó más esa capacidad, que no es una hechura solo de esta Junta, que es una construcción que se viene dando clavo a clavo. Es una casa que todas las administraciones le van poniendo una línea de blog, 2 líneas de blog, le cambian el plato y cada vez es mejor. O sea que la Junta, un gran aplauso a ella. Salvo el fallo, perdóname, desde el 96 para acá, salvo el fallo de Monseñor Cataño Guzmán. Que sí, fue pero la forma en que se resolvió no lo es una personifique, victoria. pero Espérate. que no hay ni un solo preso de 7,000 millones está de bien, pesos. pero no Tanto podemos- que corrupción aquí. Perdón, Pero- es bueno siempre eso. recordarlo. Perdón, pero en la lógica que lo está diciendo, señores, tenemos que reconocer que... En 30 días se hizo otra Pero elección. vengan acá, no, y Digo, además... el poder político se puso de acuerdo, pero en 30 días hubo capacidad para hacer otra elección. Porque nosotros no Y tuvieron podemos que buscar detener en los pequeño, cánones que perdón, no desarrollaron. podemos detener en pequeño, perdónenme, no podemos así como el caso que ustedes hablan de Castañón, hay otros detalles que pudiéramos referirnos, pero en general, Sí, óigame, fíjate la es un fotografía. proceso, Por eso en el dije 96 fue Estrella No, lo puso Sadalá, con ese oye, verruga en el en el rostro. 96 fue Estrella Claro, fue. ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, señores, es innegable. Ahora, si porque- nos vamos a detener... Ivonne, pifias van Sí, a no, ver. siempre. Por ejemplo, a mí no me preocupa ¿La subo ahora? que si los 3,000 de Roberto Rosario, que si los escáneres, exacto. pero las elecciones se dieron y se hicieron. Y No, estas tuvieron no que son... buscar los escáneres de Roberto pero Rosario, perdón, que lo ahí voy, arrugaron y lo pero estas, sacaron. tampoco- Está bien. estas tampoco son perfectas, no Sí, por las eso no es- carpas, eso no es lo porque que hasta se- ahora de 16,772 colegios en 4,000 y pico de recinto, a mí no me han dicho cuántas carpas, dónde y las cantidades. Ah, ¿no? pero la Perdón. oposición hizo su trabajo para frenar Pero eso. espérate, pero lo que quiero decir, que a mí sí me preocupa, que es algo que la Junta tiene que tomar la atención, Sí. más allá del bocinazgo,
las denuncias de dislocamientos de personas que fueron a votar un sitio y de que estaban en otro. Muy aislada. Incluso hoy Participación Ciudadana dijo en un programa en CDN, decía, mira, y esto ha pasado, no solamente en este proceso, parece que hay algo de software, hay algo interno que pasa aisladamente, pero se te quedan 100, 200, 300, 500 ciudadanos sin ejercer un derecho al voto y eso es grave. La encuesta, me sumo 100% a tu comentario, Grammy, no tengo nada más que decir con relación a eso. Y los partidos políticos, señores, miren, la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, en el año 2020 sacó 233.538 votos. Y 4 años después, ese muerto político sacó 1.156.000 votos, multiplicando por 495% su votación. Entonces, el que pensaba que Leonel Fernández iba a estar enterrado políticamente, bueno, ahí están los números, es la segunda fuerza política. Yo creo que para empezar, ya lo podemos plantear qué más va a pasar, pero esos son los escenarios. Exactamente, es la segunda fuerza política y para muchos el cálculo salió bastante mal, sobre todo atribuyéndole esa sagacidad también a Danilo Medina, que yo no sé, parece como que... grave. Sí, parece que yo no sé dónde fueron a quedar, ni tampoco sé lo que pasaría con el Partido de la Liberación Dominicana. Yo no quiero pensar lo que dijo el propio Danilo Medina, que se ha aferrado y yo pienso que de alguna forma, aunque... con estrategias que no son las que se les ha atribuido a él, lo deja muy mal parado. Y yo no tengo por qué dudar de lo que pueda ocurrir. Primero porque son cambios, son procesos. Y en esos procesos, señores, no solamente es el liderazgo, también los propios partidos, y lo conversábamos en el día de ayer, ¿no? Pero lo otro es también que hay ejemplos y hay ejemplos muy claros y nosotros tenemos que vernos, por ejemplo, en lo que pasó en el Partido Revolucionario Dominicano. ¿Quién iba a pensar en su vida que el otrora histórico partido de masas Revolucionario Dominicano de José Francisco Peña Gómez iba a devenir en un 0.47, creo que es por debajo de muchos, pero óyeme, de incluso candidatos a diputados que estaba viendo que sacaron mucho más votos que el infrascrito Miguel Vargas Maldonado? Y ni qué decir el Partido Reformista Social Cristiano, que pueda devenir el PLD en esto, sería bastante grave. O sea, por tanto, yo no sé cuál es su destino, cuál es su camino, por dónde van, cuál será la estrategia y qué estará pensando su dirigencia y el grupo de musgos que tendrán que revivirse en ese partido. Lógicamente que los partidos políticos, por ejemplo, o más fácil, en Europa, cuando un partido respecto político... a un grupo de jóvenes que emerge, que yo creo que y hay mucho talento. Por eso es que hablo de su estrategia. Por ejemplo, en Europa, que hay una democracia muy consolidada, principalmente esos países nórdicos, en Europa, en el centro. Regularmente, cuando un partido político pierde... Y de esa manera. Y un candidato, lo que hacen las autoridades partidarias es que renuncian ellos mismos y permiten un avance democrático de un relevo generacional para lograr que ese nuevo relevo generacional logre vender una nueva idea de ese partido. Inclusive, el mejor ejemplo de eso es Pedro Sánchez, que en el 2019, luego de ser el todo, ¿verdad? Luego de estar al más alto nivel, renuncia de secretario general del PSOE y vuelve a validarse desde cero y logró nuevamente ganar la Secretaría General y luego también logró ser presidente, pero renunció y todo llegó a cero. Entonces, yo creo que tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo tienen el mismo camino para que tengan una renovación. Y diría yo, lo voy a decir de manera osada inclusive, en este caso sería el PLD. Yo te lo voy a el que tendría que ser. Se lo voy a plantear fácil. El que crea que el PLD es un 10%, que se acueste de ese lado. Y el que crea que la Fuerza del Pueblo es un 28%, que se acueste de ese lado. ¿Y qué pasó entonces en el proceso? Te lo explico fácil, yo te lo voy a explicar fácil. Recuerda que tú tienes 3 niveles en una votación. Tú solamente no tienes el presidencial, tú también tienes los diputados y tú también tienes los senadores. Por ejemplo, en el Distrito Nacional, sin yo ver la votación detallada una por una, el candidato del PLD muy probablemente que no haya llegado al 7% aquí en la capital, porque en el Gran Santo Domingo y en la capital es donde tenía más debilidades. Sin embargo, en la boleta del PLD le aportó un 20% o mal
a la senaduría. Es decir, que en la boleta de senador, el PLD tiene el doble de votos que sacó el candidato presidencial nacional. Cuando tú buscas en la mayoría de provincias, punto por punto, los aportes, tanto a diputados como a senadores, en todos los lugares el PLD anda entre un 20, 25 y 30% en la senaduría y en los diputados. Ahora, que el candidato presidencial sacó un 11%. ¿Y qué pasó con Abel? Sí, bueno, es un análisis diferente y yo diría inclusive que es un análisis reflexivo que tiene que hacerse el PLD. ¿Cómo es que un senador malo, bueno, no sería la palabra, cómo es que un candidato a senador malo que no tenía mucha oportunidad en una provincia sacaba mínimo un 20, un 22% y el mismo candidato Entonces, ¿cuál sacaba fue la un 11%? falla? ¿La falla cuál Bueno, es? Entonces, la falla es en la dirección del partido. Exacto, tiene que haber una reflexión interna. Y de eso tiene que a eso tiene que responder reflexión no incluso, suficiente. porque hace Sí. mucho tiempo, lo que pasa es que viéndolo nada más en términos de la coyuntura, oye, la situación del PLD viene de mucho más atrás. El hecho mismo del fraccionamiento y la situación que se daba ahí, tú sabes, porque eres parte de ese colectivo político. Entonces, es mucho más allá, mucho más que esta coyuntura. Eso fue como óyeme, el corolario, ¿no? ¿Qué fue la suma total? Pero ven acá, por supuesto. Porque, ¿qué La pasó? suma total de Danilo ambos partidos perdió a la la presidencia de la República, ¿Pero de qué? perdió A el la control presidencia. del Partido de la Liberación Dominicana. Y de Chepa, bueno, y es así, porque terminó fraccionándose. O sea, hay que verlo en un marco mucho más Mira, amplio, pienso yo. dice, yo siempre lo he comentado aquí, que ciencia política 014, partido dividido no gana 39.24. elecciones. O sea, un partido dividido no gana elecciones. 39.24. Y desde la oposición solamente se gana cuando puede haber una concertación política real. Por ejemplo, dentro del PLD se comentó mucho, no, hay que dejar que los candidatos vayan y que se midan sus votos. Acuéstate de ese lado. En la capital, el PLD le sumó a Omar 78, en la última boletín que vi, 82,000 votos le sumó en la capital. Si tú le sacas eso de la ecuación, Omar no llega a los 240 y pico miles de votos que llegó. Cuando tú le sumas en San Juan, que también ganó la Fuerza del Pueblo, el PLD le aportó más votos a Félix Bautista que lo que sacó la Fuerza del Pueblo también en San Juan. Y cuando tú buscas, es prácticamente la misma tesitura. Una cosa es el partido político y otra cosa es el candidato. Ahora, hay una reflexión que hay que hacerla partidaria. Al final, Félix, cuando tengamos ya consolidados los votos, si tú, por ejemplo, coges para irme en tu línea, tú coges la sumatoria de los votos congresuales de cada partido y los cruzas con los votos presidenciales de cada partido, vas a saber por el fraccionamiento Exacto. qué es estructura y qué es rechazo. Porque probablemente Sí. habría que ver la sumatoria de los votos a nivel nacional congresuales del PLD sea superior a la del candidato presidencial. Mira, por ejemplo, yo Entonces, soy- por lo tanto, no es 10, puede ser 14, Yo puede ser 15. soy de la circunscripción número 2 de San Cristóbal. Yo voto en Cambita, en mi pueblo. Ahí hay 3 diputados. El PRM cogió 2 y el PLD cogió un diputado. Ahora, el PLD ahí sacó 30% a la diputación y sacó 10% a la presidencia. O sea, hay un problema real. Ahora, ese análisis tiene que hacerlo el PLD, sentarse, No, lo tiene que reflexionar. ¿Cuánto es la suma? Y admitir que tienen problemas. Lajara, admitirlo. para enlazar con lo que ha dicho Ivonne sobre el tema del fraccionamiento de las fuerzas bochistas, ¿cuánto es la suma de los votos que sacó Leonel a la presidencial y los votos que sacó Abel Martínez? Te da la A la votación del tercera, PLD. sí. Oh, te da- antes de dividir. te da la votación. 39.24%. Te da el voto duro el PLD, Exacto, no, casi un 40, 40%. es el voto duro el Sí, PLD. un voto duro. Que con los aliados completaba el Sí, resto. con los aliados sacaba siempre. Sí. No, Así es. O sea, interesante la pregunta de Graimer. o sea, pero eso sí. es un Pero yo te voy a tema, poner otro caso. es un tema Yo te voy a realmente poner otro que, caso. Una pregunta, que tiene Graimer. que estar en el centro del análisis. Una pregunta, Graimer. Entonces, ¿tú crees que esos 22 partidos que se fueron con Luis, si el PLD y la Fuerza del Pueblo hubiesen ido aliados y junto con por tiempo, lo menos la mitad. se Pero yo te voy a dividían? poner otro dato. 40%. Mira, yo te voy a poner un dato. En las elecciones del 2020, Luis Abinader sacó el 48, el PRM. Del 52.62 que sacó Luis, el PRM sacó 48.7. Y los aliados, 3.92 la diferencia. Y en las elecciones de ahora, el 2024, el Luis sacó 57.46 y el PRM sacó 48.42. El la voto victoria, ¿Tú sabes qué Los el PRM, aliados. no. Que el PRM en el 2020 sacó 48.7 Y ahora y repitió, ahora 48.42. un voto duro, ¿te refieres? El PRM disminuyó 3 décimas.
No ha Sí, crecido. disminuyó No ha como crecido. partido, pero aumentó con los aliados. Pero con 4 años en el poder, sí, pero con 4 años en el poder, sí. no creció el Repar- partido. Estudiando repartiendo cualquiera bondades, pasa. No, no, repartiendo no. bondades. Y tiene lógica si nosotros... Ahora tiene un 48 duro, no te equivoques. Pero Y es sí, mucho, pero 48. Tiene 48 un Eso en 48 tercera durísimo. con Pero Piquita. eso no es por obra y gracia, eso también tiene su lógica y ha sido también parte del Consolidó comportamiento que han el tenido poder, los partidos el 48. políticos. Normalmente el partido se pone a un lado y es el gobierno y es su funcionario y es el presidente. ¿Qué pasó con el PRM durante todo este tiempo? Las quejas. ¿Cuándo tú escuchabas el PRM como partido, como estructura? Oye, estaba totalmente en el suelo. Subsumido por Claro. el gobierno. Totalmente, Claro, eso absolutamente. suele Entonces, pasar. eso Mira, tiene y lógica. mira que Paliza no es un presidente del PRM que se descuida tampoco. No. Paliza Ni es de muy activo. escritorio, ¿Eh? ni de escritorio No, tampoco. Carolina tampoco distrajo su... O sea, que su- es de trabajo, es de trabajo. Sí, pero fuera Quiero de ahí, decir. tú no veías más nada. ¿Tú no sabes quién es el presidente de la juventud del PRM? No. No, no. ¿Tú no sabes quién es el presidente de asuntos municipales del PRM? ¿Tú no sabes quién es el presidente de asuntos internacionales Ellos del vendieron, PRM? ellos vendieron 2, 3. Mire, ellos vendieron. El secretario de el- organización del INE, el el- secretario de finanzas ya. Sí, pero malo por demás. ¿Cuál, quién? El secretario de organización. Ah. El que fue, No, pero- Entonces, me voy a eso- brincar ya, No, me voy a brincar ya, Federico. Entonces, todo eso nos No, lleva, la yo verdad. creo que nos Mira. tiene que llevar a la conclusión de que, señores, los Por cierto, partidos, otro los malísimo. partidos políticos, todos, e incluso con ese ejercicio que hemos hecho extraordinario respecto al caso del partido oficial y del poco crecimiento, es más, de crecimiento que sea en una escala muy menor. Señor, los partidos tienen que empezar a verse hacia adentro, incluso el partido de gobierno. Sí, mira, el PR. Y tienen que recomponerse. El PRM vendió 5 figuras generacionales nuevas ante la población, desde el 2016 hasta el 2020. Ellos tomaron y dijeron, vamos a vender a Carolina, vamos a vender a Paliza. Eso no fue una venta Pero- decidida. no, pero está bien, pero... No fue que un genio dijo, vamos a vender. pero es posible- Ellos decidieron salir a vender. Sí, pero- ciertamente. Sí, pero tomaron una decisión Tomaron fundamental. una decisión y era fundamental. poner Sí, una pero nueva no fue una fachada. estrategia del Sí, partido. sí, sí. Y guardaron, con el perdón de la palabra viejo, que en Sí, los sí, países sí. asiáticos no se entiende mal la palabra, pero aquí sí. Va a hablar de ese hermano, te con preocupes. todos los viejos lo pusieron detrás, salvo Sí. Milagro Ortiz Bosch y Chubaque. Y después que ganaron, De todo el mundo. y después que Mierda. ganaron, Metiendo del mismo saco a Chuco Los Milagro. únicos Oh, ¿y cuál es la PRDistas viejos diferencia? que estaban adelante eran Sí. esos dos. Después todo el mundo era joven. Chu, Graimer te dijo que tú vas con Milagro. Pero que es un tiene 87. vejestorio, Chubaque, un vejestorio. Sí, que lo sí, usaba. sí, sí, sí. ¿Ustedes cuántos años tiene Chubaque? pero el en la PRM, política? el mejor ejemplo, escuchen esto, el mejor ejemplo para el PLD, el mejor ejemplo para la Fuerza del Pueblo. ¿Y por qué digo tanto PLD como la Fuerza del Pueblo? Porque si la Fuerza del Pueblo cree que tiene como partido un 28% y que no es Leonel Fernández, ahora, o Leonel va a ser candidato al 28 también. Ahora, de nuevo mañana. Leonel ha hecho una Ahí, hazaña. ahí es que está el Ahora, tema. Leonel o va a ser Leonel Fernández- al 28 Porque- candidato. Leonel Fernández ha hecho una hazaña. Porque Sí, Una claro, hazaña. sí. Mira, el hombre más golpeado en todo este proceso electoral se llama Leonel No, Fernández. no, Danilo Medina. Nunca en la No, vida. no, no. Danilo Medina. Pero lo golpea Danilo Medina, se lo ha dado Danilo, él mismo, dándose en la cabeza Bueno, con el ya es Medina. otra cosa. No. Pero Danilo, Busca- no. a Leonel le tiraron flores Espérate, 4 espérate. años. No, A Danilo le tiraron fue fuego, Coño, pues yo me voy a ir de esta mesa. Para que No, tú no, sepas. no, Me voy de esta mesa. No, Oye, la realidad. tú eres un analista la técnico realidad. de estadística, tú. Vamos a ver si. Búscate todas las veces que a Leonel está registrado en la estadística. Fue el hombre que más Ajá. ataques recibió. ¿Cuántos hermanos tiene preso Leonel? Pero que eso es Ahora, otra ¿cuántos cosa. asistentes Perdón, tiene mira, preso? no, Que eso es otra ¿Cuántos? cosa. Atacado fue Danilo, no, ¿verdad? Define La ataque. primera fue Danilo. Define ¿Y lo tú que es crees que ataque. a Define ataque. Descalificarlo, decir que ya es un muerto político. Eso no es ataque, decir eso que es esto- ataque, eso es política. Atacado fue Danilo, ¿verdad? Aquí. No, hombre, pero- no. Va puleado. Pero Tú- vamos a tú- delimitar las tú cosas. estás- El hecho de que, por ejemplo, los sometimientos que se hayan hecho, al margen de lo que pueda ocurrir en estos últimos 4 años y de cómo ha accionado la justicia, realmente, Félix, ¿tú piensas que el sometimiento, la investigación respecto a casos que han documentado y que no es tan claro en términos del manejo del dinero público es un ataque? No. O sea, ¿tú piensas que es Sí. un ataque? No.
Pero sí, pero No. pero no firme. Y yo no estoy, efecto político. y yo no Pero, estoy óyeme, condenando. pero no porque firme, eso tendrá sí. que decidirse en un tribunal. Pero yo no sé firme, quién para no hacerlo. firme, Pero no era candidato. No, pero escúchame, no firmen que yo entiendo, porque si es culpable o inocente, eso lo va a determinar ya No lo estamos un firmando, juez te lo estoy preguntando. con la cosa irrevocablemente juzgada. Ahora bien, lo que yo digo, Es lo que como dije. político, después del 2020, nadie ha sido más vapuleado No que es Danilo cierto, Medina. no es Nadie. cierto, no es Nadie. cierto, porque ni siquiera candidato Grimer, es. pero Leonel El duró, hombre Leonel más- duró, El hombre más vilipendiado. pero Leonel duró 2 años El ya con el hombre gobierno. más vilipendiado, Hoy no es así, no fue así. Más atacado, más Pero descalificado Grimer, en todos los pero órdenes, espérate. políticos, No, personales. pero espérate, no, Oye, pero sepamos- históricos, políticos, No, personales, no, se no, llama no. Leonel Fernández. El que Leonel Fernández haya rebasado el 1.000.000 de votos, señores, es una hazaña política. Grimer, pero si tú quieres con un verlo- partido pequeño. Está bien, yo te lo puedo. Primero, no creo que. No es por eso te pregunté que definiera ataque, porque que le digan que una cosa o la otra, bueno, eso es política. Sí. Ahora, por eso se lo han dicho aquí a todo el mundo. Ahora, si yo quisiera ver que lo es, el remonte de Leonel Fernández de 5.69 a 28.85, casi un 500%, que es una hazaña épica que está por Sin debajo. dinero, Pero sin entonces, recursos. ahí es que voy. Entonces, Óyeme. si yo quisiera poner los elementos que identifican por qué es una hazaña, no me voy a ir a lo personal. Yo prefiero decir que tiene un partido nuevo, que no tenía estructura nacional, que no tenía recursos, No tenía cuarto. que tiene poco liderazgo orgánico fuerte con relación a los otros Ningún- partidos. Y con eso, a puro pulmón, atento a su liderazgo, al de él. Entonces él sacó eso. Eso es la hazaña. Ningún Pero que le diga expresidente, que mira, esto, que fue un blog, de que Fue golpeado. Escúchame, escucha esto, ningún expresidente, sí, pero oye, de ningún- yo vine. Óyeme, con todo eso que tú dices, sin recursos, sin estructura. Pero ¿cómo sin recursos? Una gente que partió el queso 12 años consecutivos. No, hombre, Nadie no, tiene más Feli. capacidad de recaudación aquí No, que Leonel hombre, pero- Fernández. Señor, No, hace 12 solamente años. Abinader. Señor, hace 12 años que Solamente Leonel no es Abinader. presidente. Feli, no. Hace 12 No. años que Leonel no es presidente. Señores, 12 años. señores, escúchame. ¿Dónde diablos Entonces, tú ¿estás crees diciendo que tenía una caleta, Pero ¿verdad? no, caleta no. Entonces, Pero no. la estructura Señor, de ya la- recaudación ya- que tiene se Leonel, acumula poca tanto. gente la Ya la tiene. campaña pasó, ¿tú crees tú? Ya Poca la campaña gente lo pasó. tiene. Eso Oye, tiene que ver los carros en que andan, en la misma carro y los mismos trajes, y la Oye, misma no, corbata, no, lleve de eso, no. de la Óyeme, masa del óyeme, liderazgo, Jara, claro ya que la sí. campaña Lleve de pasó, eso. tú no tienes que atacar a Se Leonel en ese acumula sentido. tanto. Yo no estoy atacando a Óyeme, nadie, estoy espérate. diciendo lo que es. Feli, se Ahora que a acu- ti no te gusta es otra cosa. No, Se son acu- 12 años fuera del poder, tú estás Se loco. acumula tanto Danilo, en el poder que 12 hace años 4. después todavía tiene que estar ahí un No, poco hombre, de lo, claro, tiene que haber de lo hombre, no. acumulado. En 12 Y de años. hecho, Hombre, hay gente que Ivonne. acumula. entonces, yo creo que con todo eso es lo que hay que romper. ¿Tú sabes cuál es? Yo Leonel creo que acumuló uno de- libros Señor. solamente. Óyeme. Danilo hace 4 años que salió del poder. Hace 4. Leonel hace 12 que salió del poder. Entonces, ¿por qué Danilo, si hace 4 años nada más y tiene millonario por pipa, no fue capaz de hacer lo que hizo Leonel Fernández? Entonces, no me habla a mí de que Pero ¿con qué hacer? Señor, hace 4 años que salieron del poder. Pero Danilo no es candidato. Pero mira lo que Pero es un nosotros. partido. Pero en Sí, pero no es conclusión- candidato. en- Sí, ahí está mal. Señor, Y en la está Fuerza del mal. Pueblo había una escasez de dinero Pero- terrible. en Terrible. No, que son así grandes. En Terrible. conclusión, de Ah, pero alguna yo forma, estaba lo ahí. que nosotros estamos reivindicando precisamente los elementos que, según yo, mantienen en vilo a los partidos políticos, a esos partidos mismos del sistema, que son los que tenemos, que están fortalecidos. Pues no están fortalecidos, nada más es escucharnos nosotros en esta conversación, en esta reflexión. Ahora, cuando yo hablo de que cuáles son las alternativas, bueno, pues esa es la otra crisis también que está planteada, ese es otro porque en tema. todo ese tiempo hemos sido incapaces de construir alternativas Pero distintas. mi amor, Tampoco aquí en pero este mi país querida Ivonne, existe. tú nomás tienes que ver, para muestra bate un botón. Hoy se juntan Opción Democrática con Minuta Varia a la cabeza y su equipo. Y se junta con Guillermo Moreno, Aura Celeste y su equipo. 2 fuentes de un mismo propósito de ¿cómo se llama? Un De espectro progresismo. político. Sí. Y no pudieron durar 2 años juntos. No, pero no solo eso, sino que recuérdate todo el proceso de conversación de Max todo. Puig, hubo acercamiento con Max Puig también y no pudieron. Óyeme, el profesor Severino pierde el reconocimiento, incluso todos esos partidos que ciertamente, en términos ideológicos, Se hacen separados. por lo menos hacer una forma diferente. Yo no estoy diciendo de que son ni comunistas, ni socialistas, ni No, siquiera progresistas. progresistas, Wow. pero vamos, digamos que una propuesta democrática, distinta, fueron incapaces No se
pueden juntar. ponerse de acuerdo, y es lo que más me duele de todo eso, porque yo quisiera que realmente nosotros tuviéramos una propuesta diferente, porque no todos creemos en el reciclaje y nos vamos a pasar la vida entera recorriendo a la Los galería de los egos. sexamores, de quién es malo Los y egos. quién es peor. Y óyeme, no fueron Un ego capaces. inflado todito. Un problema de Lo hegemonía, tienen. no te creas, eso es así, Sí. un problema de hegemonía. Pero ellos entre todos, para entonces derrotar el sistema de partido tradicional y cuantas cosas, no pudieron ponerse de acuerdo y tuvieron Pero esa es la historia de ese- terminaron todos plegados a esos partidos que criticaban y ellos entre sí. Entonces hay que criticárselos también. Fueron con un pañuelo en la nariz a hacer alianza con el PLD y la Fuerza del Pueblo, como con asco. Mire, yo lo he estado observando y no he usado la palabra. Por suerte. Estoy convencido de una cuestión. El desafío fundamental es la actualidad proyectada hacia el porvenir y lo que uno quiere. Ustedes están todos manejando el pasado. Y la pregunta es a este gobierno, ¿qué le corresponde? Hay un hecho cierto. En el resultado, ahora, hay una muestra. Enterraron al PRD. Ya yo creo que no tiene forma de resucitar. Eso es lo que más te alegra. Al PLD con Danilo a la cabeza. Y Lionel, que se separó de ese pasado y abrió un nuevo camino, aparece que está resucitando. Y el PRM, a pesar de sus contradicciones, aparece como un ganador. ¿Y qué pasa? Que en la campaña este hombre tuvo el respaldo masivo de toda la institucionalidad que llena el espacio de la política. Y en ese orden hay un desafío ahora. ¿Cuál es la esencia de la realidad de hoy? Que usted no se refirió a eso. ¿Qué es lo que representa el resultado electoral ahora? Y yo quiero decirle, esa es la esencia de mi comentario. Ah, bueno. Pues vamos a la pausa que venimos con la esencia del comentario de Faba.